Hay nombres que se convierten en susurros y hay susurros que se convierten en leyendas. Pero antes de la leyenda, antes del mito, antes incluso del nombre, solo había una niebla. Una niebla espesa, amarillenta, que se arrastraba por las calles de Londres, ahogando la luz de las farolas de gas y ocultando los secretos más oscuros de un imperio. Y en el corazón de esa niebla, en el otoño de 1888, nació un nuevo tipo de monstruo. No fue el primer asesino en serie, ni el más prolífico, pero fue el primero en convertirse en una celebridad. Un fantasma que no solo acechaba los callejones oscuros, sino también las portadas de los periódicos. Esta no es solo la historia de sus crímenes, es la crónica de cómo el terror, la prensa y el misterio se fusionaron para crear la leyenda inmortal. De Jack el Destripador. Como escribió un periodista anónimo del Star en su crónica del pánico, que haya un monstruo humano acechando esta gran ciudad es algo que hiela la sangre. Para entender al monstruo, primero hay que entender su coto de casa. El barrio de Whitechapel, en el East End de Londres, en 1888, Whitechapel no era solo un barrio pobre, era una herida abierta en el corazón de la ciudad más rica del mundo. Un laberinto de calles sin pavimentar, callejones sin salida y patios oscuros, permanentemente cubiertos por el humo del carbón y la miseria. Aquí, miles de personas vivían en la indigencia. Para muchas mujeres, atrapadas en un sistema sin ayudas sociales y con pocas opciones laborales, la prostitución no era una elección, sino una herramienta desesperada de supervivencia económica. Eran anónimas, vulnerables, ignoradas por una sociedad que prefería no mirar. Eran las presas perfectas, porque a nadie les importaba si una de ellas, una noche, simplemente desaparecía. 31 de agosto, Mary Ann Nichols, de 43 años, es encontrada en un callejón. Su garganta ha sido cortada con 2 incisiones profundas y su abdomen ha sido mutilado. La brutalidad del crimen sorprende a la policía, pero lo clasifican como un asesinato más. 8 días después, 8 de septiembre, Annie Chapman, de 47 años, el patrón es el mismo, 2 cortes en la garganta, pero esta vez el asesino ha ido más allá. El útero ha sido extraído y llevado de la escena del crimen, con una precisión que algunos doctores descubrieron como quirúrgica. El pánico empieza a extenderse. Los periódicos, hambrientos de historias sensacionalistas, bautizan al asesino como Mandil del Cuero, pero el propio asesino no estaba contento con su apodo y decidió presentarse al mundo. 27 de septiembre, la Agencia Central de Noticias recibe una carta escrita con tinta roja. Empieza diciendo: estimado jefe, en ella el autor se burla de la policía y por primera vez la firma con el nombre que pasaría a la historia: Jack el Destripador.
La policía creyó que era una broma hasta la noche del 30 de septiembre. El doble evento. Primero, el cuerpo de Elizabeth Stride, su garganta cortada, pero sin más mutilaciones. La policía cree que el asesino fue interrumpido. Menos de una hora después, a pocos metros de allí, encuentran a Catherine Edo. El asesino, frustrado, había desatado toda su furia sobre ella. No solo le extrajo el útero, sino también un riñón. Pocos días después, George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibe un paquete. Dentro, una nota que empieza diciendo «Desde el infierno», y junto a ella, la mitad de un riñón humano. Aunque muchos dudaron de su autenticidad, la carta y su macabro contenido se convirtieron en la pieza más legendaria y aterradora de la correspondencia del asesino. La histeria se apodera de Londres. Nadie está a salvo, pero el destripador aún no había terminado. Reservaba su obra maestra para el final. 9 de noviembre, el cuerpo de Mary Jane Kelly, de solo 25 años, es descubierto en su habitación. La escena es tan indescriptiblemente brutal que los periódicos se niegan a publicar los detalles. El asesino había tenido horas a puerta cerrada para culminar su brutal ritual. Fue su último acto y después el silencio. Scotland Yard se enfrentaba a un fantasma. La investigación fue masiva, pero caótica, sin huellas dactilares, sin perfiles de ADN, sin cámaras de seguridad. Los detectives solo tenían sus instintos. Se entrevistó a miles de personas, se investigó a carniceros y a médicos, se barajaron decenas de sospechosos, desde un abogado que se suicidó poco después del último crimen, hasta un peluquero polaco con un odio profundo hacia las mujeres. Pero nunca hubo pruebas suficientes para acusar a nadie. En medio de la frustración policial, un nuevo actor entró en escena con una fuerza arrolladora. La prensa sensacionalista, periódicos como el Pall Mall Gazette o el Star, no solo informaban, sino que avivaban las llamas del pánico con titulares sangrientos y teorías extravagantes. Alimentaron la histeria, convirtieron a un asesino en un villano de teatro y, sin saberlo, quizás, incluso alentaron al propio destripador, dándole la fama que parecía anhelar. El fantasma se había desvanecido en la misma niebla de la que había surgido. ¿Por qué después de más de un siglo el nombre de Jack el Destripador sigue resonando? Porque él no fue solo un hombre, fue el producto de una tormenta perfecta. La violencia de sus crímenes, la impotencia de la policía y, sobre todo, el nacimiento de la prensa sensacionalista. Los periódicos no solo informaron el terror, lo amplificaron, lo empaquetaron y lo vendieron en cada esquina. Crearon un villano de talla mundial, le dieron un nombre y lo hicieron inmortal. El archivo de Jack el Destripador sigue abierto, lleno de teorías y preguntas sin respuesta.
un recordatorio, como dijo el escritor George Bernard Shaw en su crítica a la sociedad de la época, de que el destripador no era un monstruo que surgió de la nada, sino un producto de nuestra propia negligencia social. Gracias por acompañarme en La Niebla. Si te ha intrigado la historia de cómo el terror puede fundar una leyenda, en el próximo archivo analizaremos el crimen moderno que conmocionó a España y al mundo. El caso de Daniel Sancho.